Muy buenos días, amigas y amigos de Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, del Grupo de Comunicaciones García Fernández, a esta entrega de visión estructural correspondiente al domingo 8 de junio del año 2025. Ya sí estamos entrando a la mitad del año, tanto en lo que tiene que ver con los meses, y cuando estemos a 1 de julio estaremos 100% a mitad de los meses, de los días, perdón, de los 365 días. El día 1 de julio estaremos al 183. Y esta semana estamos celebrando en la República Dominicana el Día Nacional de la Cámara de Comercio, Día Nacional de la Cámara de Comercio, que también es el día, o se celebra también el 62 aniversario del CONET. También estamos celebrando el natalicio 112 de Pedro Mil, el poeta nacional de la República Dominicana, poeta, escritor, historiador nuestro, y además que tuvo la profesión de abogado. También tenemos el Día Internacional de los Niños Víctimas de Agresión, que se celebra también en este mes de junio. El Día Internacional del Medio Ambiente, también celebramos en esta semana. Ese día es el Día Mundial para concientizarnos de que tenemos que preservar la Casa Grande. El Día también Internacional de los Pacientes de Trasplantados, estamos celebrando en esta semana. Y también estamos celebrando el Día del Notario. El Día del Notario, República Dominicana celebra el 58 aniversario de la creación del Colegio de Notarios, y hoy es el Día Mundial de los Océanos. Hoy, día 8 de junio, es el día que celebramos el Día Mundial de los Océanos. Y bueno, miren, para arrancar en buena lid, en esta semana la Policía Nacional, el Poder Ejecutivo, que ha venido haciendo un trabajo de manera constante para la mejoría de lo que es las acciones de la Policía Nacional, no solamente con un cambio de uniforme y de lema de proteger y servir, con el símbolo indispensable del que tenemos que trabajar, que es la familia, que es la tipología que está cambiando la simbología de las dos armas que tiene la Policía Nacional como su distintivo, y hacia allí es que debemos dirigirnos. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, en un mensaje muy importante, que me gustaría escuchar el audio de ese video para que podamos entender lo que es esta gran reforma policial que viene ejerciendo el presidente Luis Abinader, y en este momento el director general de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, como figura de la acción policial propiamente dicha, y quien traza las políticas públicas, que es en este caso el Ministerio del Interior, que está dirigido en estos momentos por la distinguida abogada y que está llevando un papel importante, Farideh Raful. Entonces ahí vemos ese nuevo proceso de reforma policial, que no tendremos una reforma policial de manera importante si nosotros como ciudadanos no hacemos nuestro papel. Porque los ciudadanos no pueden pretender que va a haber una mejoría de la policía si no hay una mejoría de la conducta nuestra como ciudadanos. Nosotros queremos tener la mejor policía del mundo, pero con el peor comportamiento de nosotros como ciudadanos. Entonces nosotros queremos que la policía no haga su trabajo para nada, y nosotros queremos tener tipo el vecino país que tenemos, que esa es la cultura que estamos tratando de nosotros aquilatar en República Dominicana, la cultura del desorden, de no obedecer nada, no obedecer la ley, no obedecer ninguna autoridad, tipo como está nuestro vecino. Es decir, ahí es que nosotros queremos llegar. Pónganos el video, el audio, señor director, del mensaje de la presidencia.
Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Ese mensaje que establece el presidente Luis Abinader Corona como jefe de Estado y Nación de la República Dominicana es el que tenemos que tener cada uno de nosotros como ciudadanos. Porque es que es un deber nuestro como ciudadanos tener un comportamiento acorde a vivir en armonía, cumpliendo las leyes establecidas desde la Constitución de la República hasta las demás normas que emanan del Congreso y que emanan del Poder Ejecutivo y de las autoridades municipales, que es el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Si usted se comporta adecuadamente en las vías públicas, difícilmente usted tendrá una acción inesperada con la autoridad, en este caso de la DGC, que es la autoridad que está en armonía en el tránsito, que es en principio una autoridad policial, porque tenemos que entender que la policía es quien tiene el orden público para aplicación de las normas, según nuestra Constitución y el artículo 255 de la misma. El orden público, y aquí en el mundo entero organizado, quien lleva la voz cantante es la policía. Entonces, el país, República Dominicana, quiere tener una policía de Suiza, pero no quiere tener una ciudadanía de Suiza. Quiere tener una ciudadanía de Haití. Usted quiere que haya un comportamiento de la policía de una manera, pero usted quiere comportarse de otra. No, no puede ser así. Yo espero que la ciudadanía pueda aquilatar en su justa dimensión el trabajo que ha venido haciendo el presidente Luis Abinader como presidente de la República, que ha decidido atracar el toro por los cuernos, y nunca antes, ni en República Dominicana, ni en ninguna otra parte del mundo, se ha visto un comportamiento de un jefe de Estado, de estar prácticamente día y noche, de manera directa, como lo hace cada lunes, estando al frente de esta reforma policial. Yo creo, desde mi óptica, que eso es la actividad más plausible que se le puede dar a la gestión de gobierno de Luis Abinader. Decir que no se ha hecho una política real en ese sentido, es usted no vivir en República Dominicana. Es usted desconocer por completo que en ese sentido, por primera vez, tenemos un cumplimiento real de un jefe de Estado elegido por el pueblo. Ustedes saben que hay muchas cosas que no comparto de mi gobierno como dirigente del Partido Revolucionario Moderno, pero yo venir aquí a decir algo contrario a eso es no ser en nada objetivo, y muy por el contrario, no observar que por primera vez la República Dominicana puede encaminarse a un verdadero mejoramiento del comportamiento ciudadano-autoridad, que es lo que manda la Constitución desde el artículo 37 al 75 de los derechos y deberes fundamentales. Nosotros tenemos derechos, pero tenemos deberes como ciudadanos. Entonces, tenemos que conjugar, llevar ese balance entre ciudadano y gobierno. Así que nuestras felicitaciones
para el presidente Luis Abinader y la Policía Nacional en este nuevo comportamiento, en este nuevo formato de poder interactuar en las calles de la República Dominicana. En otro orden, quiero, en el Senado de la República, ya en este primer momento aprobó en primera lectura lo que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. Y mi gran amigo, hoy el presidente del Fiscaldom, el Andrés Comas, ha postulado una posición que desde mi óptica no la estoy entendiendo, que él dice que sacar al INASIF del ordenamiento que está en la actualidad, de que es una dependencia de la Procuraduría General de la República, es hacerle un flaco servicio a la judicatura en términos concretos, porque según Andrés Comas, la INASIF estar directamente ligada al Poder Ejecutivo no es lo correcto. Entonces yo me pregunto, ¿y la Procuraduría General de la República ya no es una dependencia del Poder Ejecutivo? Yo creía que, independientemente que es un actor independiente en su proceder, constitucionalmente sigue siendo una dependencia del Poder Ejecutivo, independientemente que ahora su máxima autoridad es elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura de una terna que presenta el presidente de la República, porque es que la Procuraduría General de la República es el representante del pueblo dominicano, de la sociedad, ante la justicia, y esa potestad, artículo 1 de la Constitución, es delegada por el mandante, por nosotros, el pueblo, al Poder Ejecutivo como jefe de Estado y Nación, al presidente de la República. Sería todo lo contrario. En ninguna parte del mundo, mi amigo Andrés Comas, el INASIF, a donde existe un Ministerio de Justicia, puede ser una dependencia de la Procuraduría General de la República, hermano. Es decir, no podemos estar dislocándonos del comportamiento objetivo, normativo, de donde se hacen las cosas. Tanto lo que es la parte carcelaria tiene que ir al Ministerio de Justicia si se crea un Ministerio de Justicia, y la Procuraduría General de la República encargarse de su función principal, que es la investigativa y la de accionar en justicia en relación a su objetivo principal, a cargo y descargo de las acciones que llevan los ciudadanos y la propia Procuraduría en relación a los hechos jurídicos que se hagan en una sociedad. Entonces nosotros desde aquí, desde Visión Estructural, no podemos compartir la idea del buen amigo Andrés Comas y Fiscaldom de que el INASIF se mantenga como está si se crea un Ministerio de Justicia en la Procuraduría General de la República. No tiene sentido eso. No tiene sentido. Entonces no tendría sentido crear un Ministerio de Justicia. Si eso es uno de los puntos vitales, la parte carcelaria y la parte de lo que tiene que ver con el Instituto de Científico de Criminología del país, se mantenga en la Procuraduría General de la República. Al final de cuentas, como quiera, el Ministerio de Justicia es un punto de apoyo de la judicatura en sentido general, pero desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, como es la Procuraduría General de la República, que es un órgano del Poder Ejecutivo. En nuestra Constitución vigente lo sigue estando, pero dependencia, con una independencia de criterio ante la ley y al nuevo comportamiento que es emanado
del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces yo creo desde mi óptica que debe mantenerse, si se quiere un Ministerio de Justicia, como ha sido aprobado por el Senado de la República. Y para irnos a la primera pausa, quiero reiterar mi reflexión con relación a lo que tiene que ver en este momento, desde mi óptica, el ministerio más importante y estratégico de una nación-estado como República Dominicana, en un mundo de tantas complejidades, del mundo al que nos estamos acercando o nos están llevando como caña para el ingenio, es el Ministerio de Cultura. Y desde lo que llevamos del siglo XXI, la República Dominicana ha tenido 8 ministros de Cultura. Tony Raful, Rafael, ahí vemos a José Rafael La Antigua, José Antonio Rodríguez, Pedro Berger, Eduardo Serman, Carmen Heredia, Milagros Germán y el actual incumbente Roberto Ángel Salcedo. Esos son los que han estado al frente del Ministerio de Cultura. Desde mi óptica, los 2 mejores ministros que ha tenido la República Dominicana son Rafael La Antigua, José Rafael La Antigua y José Antonio Rodríguez. Han sido buenos ministros que la República Dominicana, aquilatando su labor, su trabajo frente al ministerio, y si hubiesen tenido todavía mucho más apoyo y con una política mejor dirigida a lo que hoy estamos viviendo, pudiéramos tener una sintonía mucho mejor de lo que realmente representa la cultura. Y en el caso de Carmen Heredia, que fue ministra por un año, en medio de la pandemia, yo prácticamente las políticas públicas que llevaba Carmen Heredia la podían convertir en la mejor ministra de la historia del país, por encima de los 2 que acabo de hablar. Primero porque tenía clara la política pública que venía llevando el Ministerio de Cultura en su administración, rescatando elementos muy importantes de la cultura de la República Dominicana. Y que hoy yo no veo tan de esa manera el comportamiento del ministro actual, del que le auguro los mejores éxitos, porque primeramente es un joven, José Roberto Ángel Salcedo, y como vemos en la foto que yo acabo de poner, el Ministerio de Cultura ha tenido 5 ministros que son de la élite cultural de la República Dominicana, inclusive la mayoría de sus viceministros, pero en el caso de Tony Raful, en el caso de José Rafael La Antigua, en el caso de Pedro Berger y en el caso de Carmen Heredia, son íconos de la cultura dominicana, y también José Antonio Rodríguez, la distinguida Milagros Germán y el propio Roberto Ángel, porque ellos son parte de la cultura en otra dimensión. Pero estamos hablando que ahí tenemos 2 premios nacionales que han sido ministros de cultura, en el caso de Tony Raful y Pedro Berger, bueno, 3, y José Rafael La Antigua, que también es Premio Nacional de Literatura, poetas consagrados, narradores consagrados, y en el caso de Pedro Berger, con una de las novelas más importantes de la narrativa de nuestro país, como Solo cenizas hallarás, Bolero. Pero yo entiendo que el ministro actual, Roberto Ángel Salcedo, debería hacer una cumbre de ministros, porque esos ministros todos están vivos, tomando en referencia lo que está haciendo el presidente de la República
que ya nosotros fuimos de los primeros que desde el gobierno pasado establecíamos de que los presidentes deberían hacer un cónclave de presidentes. Cuando nosotros hablábamos de eso aquí en Visión Estructural, no se tenía nunca la visión de que se podían juntar los presidentes de la República, como ya vemos ese segundo encuentro de esta semana en la Biblioteca Nacional, en el marco del Consejo Económico y Social de la República Dominicana, donde están las imágenes de esa reunión histórica ahora en esta segunda ocasión, la primera en el Ministerio de Defensa y ahora esta para tratar el tema que más nos está afectando, que es el tema de Haití, por todo lo que representa. Y Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y el actual presidente de la República, Luis Abinader, están dando un ejemplo de eso. Entonces yo entiendo que hoy por hoy no hay nada más importante que preservar la cultura de la humanidad y preservar la cultura de un país, de una nación, que es la punta insignia de lo que es la modernidad y de lo que es la emancipación y la unificación cultural de todo el globo terráqueo, porque todo eso empezó en esta isla. Y todo eso se conjugó en el primer asentamiento europeo y euroasiático en la Isabela, porque en el primer viaje de Colón, como yo le he explicado, vino una parte importante de todo lo que es el sincretismo de Euroasia. Con la salida de los moros, que vinieron una cantidad importante de moros árabes en ese primer viaje y en los demás, y se consolidó todo lo que es el mayor mestizaje del globo terráqueo. Empezó aquí y continuó en Nueva York, donde se hizo ya el más amplio laboratorio. Pero ¿cuál es el primer inmigrante que se tiene registrado en Nueva York? Es dominicano. Entonces, por eso yo le digo que hoy por hoy es fundamental nosotros tener un Ministerio de Cultura que entienda el problema que vive la humanidad y que está padeciendo la República Dominicana en ese comportamiento díscolo en los medios de comunicación, en ese comportamiento díscolo en nuestros centros educativos, en ese comportamiento díscolo de nuestra sociedad. Y que Roberto Ángel, de Demiótica, no fue que salió con nota sobresaliente del PROPEP. Si él va a llevar el PROPEP al Ministerio de Cultura, las ejecutorias del PROPEP, podemos decir que el Ministerio de Cultura seguirá siendo una cenicienta y seguirá siendo uno de los peores manejos de políticas públicas que gobierno alguno ha tenido. Porque a excepción de la gestión de Carmen Heredia, no podemos hablar de política pública en el Ministerio de Cultura, en la gestión de gobierno de nuestro partido, PRM. Eso ahí anda manga por hombro. Y si Robertico se quiere casar con la gloria, tiene que escuchar lo que yo le estoy diciendo aquí, que lo hago con las mejores de las intenciones. Que se haga una cumbre entre esos ministros, que inclusive tendrá 2 ministros de su partido y de sus gestiones gubernamentales, tendría 3, perdón, con Milagro Germán, porque en estos momentos la República Dominicana tiene que trazar claramente nuestra continuación histórica, cultural, hispánica y sobre todo lo que inició el 16 de julio de 1838,
y que se consolidó el 27 de febrero, para nosotros seguir teniendo 181 años de una independencia, de una nación con un criterio, de un pueblo que hoy por hoy le ha dado mucho a la humanidad. Mucho le ha dado el pueblo dominicano, no solamente con temas tan intangibles de la humanidad, como los patrimonios que tenemos culturales, tanto físicos como espirituales. Porque al ritmo que vamos, todo eso lo vamos a perder. Todo eso lo vamos a perder si no trazamos una política pública clara en ese sentido. Vámonos a la pausa, señor director. Te habla Evaristi Jiménez, conductor y productor del programa Visión Estructural. Quiero invitarte a que te sumes a la campaña de educación vial. Con esto ayudamos a bajar la mortalidad de los accidentes de tránsito, ayudamos a tener mejor comportamiento en las vías públicas y sobre todo a cumplir y respetar las leyes de tránsito en la República Dominicana. Es el mensaje que nos están invitando a llevar nuestras autoridades. Sumémonos a esta gran campaña de educación vial que tanto DGC, el Ultran como todo el Estado Dominicano está haciendo. Pon de tu parte para que tengamos mejor viabilidad en nuestras calles. Yo respeto las leyes de tránsito. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Gracias por el calor de su sintonía, gracias por seguir con nosotros en Visión Estructural por Metrovisión, el primer canal 4K de la República Dominicana, del Grupo de Comunicaciones García Fernández. Y ahora vamos a los libros de la semana, gracias a Lobato Fashion Caribbean, más que una marca, un concepto donde representamos siempre valorar las grandes figuras que han aportado a la humanidad, como Nelson Mandela, el doctor José Francisco Peña Gómez, Manuel del Cabral, nuestro poeta nacional Pedro Mil, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, el gran Luis Díaz, Salomé Ureña y, por supuesto, entre otros, el Lobato de Lobatos, el padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte. Bueno, los libros de la semana son bastante interesantes. En este caso, La debacle de Occidente, la guerra del siglo XXI, de Eduardo Ollier, un libro maravilloso que realmente da los elementos indispensables de la geopolítica del mundo de hoy y sobre todo una reflexión en un mundo que tenemos tantos avances significativos en la humanidad y entonces no se concibe que estemos todos los días para atrás en términos de hacia dónde llevamos al ser humano, a la destrucción total de nosotros mismos. Y el otro, Derecho Procesal Constitucional, de un gran jurista y sobre todo, en este caso, de la
judicatura, porque es juez, como lo es Eri Hernández Machado Santana. Derecho Procesal Constitucional, una obra muy importante porque le da fundamento a todo lo que es el ordenamiento constitucional anterior, porque este libro es anterior a la entrada en vigencia del Tribunal Constitucional, que es un nuevo esquema jurídico del país a partir de la Constitución del 2010, pero en esencia el derecho procesal constitucional siempre ha estado, porque siempre la Suprema Corte de Justicia funcionan como Tribunal Constitucional. Estas son las dos obras de esta semana: Derecho Procesal Constitucional de Eri Hernández y El Debacle de Occidente de Eduardo Oliar. Vámonos a la pausa porque ahora venimos con una entrevista sumamente importante e interesante con un actor de primera del Partido Revolucionario Moderno, un hombre que ha hecho una trayectoria política con realmente muchos aportes en el ámbito político y en el ámbito del proceso social de la República Dominicana, como lo es Fausto Herrera Catalino, quien es el presidente de lo que es el barrial, el movimiento barrial del PRM. Vámonos a la pausa. La Policía Nacional como la Nación Dominicana, a lo largo de los años, ha luchado incansablemente en superarse, proceso en ocasiones bastante favorable y cuestionable en otras. Pero hoy nuestra realidad es tangible. La viven de manera directa miles de familias policiales quienes pueden dar alimentos de calidad a sus hijos. Estas vacaciones pudieran vivir por primera vez un campamento de verano y ahora comienzan a disfrutar de calidad de vida, ya que pueden equipar sus hogares humilde y honradamente. Antes un raso de la policía ganaba 3.558 pesos, haciendo malabares para sobrevivir. Hoy, un raso de la policía gana 29.025 pesos y el cabo 30.693 pesos. Salarios que superan la media del mercado laboral privado, de 19.352 pesos con una diferencia que supera el 49.9%. Hoy, la reforma policial no solo impacta a la policía, sino también a toda la ciudadanía. Duarte, patria soberana, Duarte, padre fundador, ya repican las campanas de la dominicana nación. Sembraste en la Trinitaria la conciencia y el valor, forjaste la patria libre y nos diste la tricolor. Duarte es la dignidad, nos enseñó a rendir cuentas de las razas, la unidad, proclamó la libertad, logrando la independencia. Duarte de gloria pura, anhelaste una patria feliz. Ejemplo es la vida tuya, orgullo de mi país. Preservar la dominicanidad es un compromiso de todos. Instituto Duartiano de la República Dominicana. Bueno, como ya decíamos, estamos en la entrevista central de Visión Estructural, gracias a Lobato Fashion Caribe, más que una marca, un concepto, como siempre, recordando que las figuras emblemáticas de la República Dominicana, como lo son el poeta nacional Pedro Mil, que estamos precisamente en esta semana en su natalicio 112, y siempre respetamos y valoramos a su máxima expresión al padre fundador del Estado Dominicano, Juan Pablo Duarte, que es el emblema principal de nuestra marca Lobato Fashion Caribbean. Y hoy, para Visión Estructural y para el Grupo de Comunicaciones García Fernández, nos sentimos privilegiados con tener
en esta primera oportunidad, ya que no es la primera vez que lo tendremos y esperemos tenerlo en muchas ocasiones más, a un hombre de la visión del trabajo político que fue siempre querido por nuestro apreciado líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, como ya habíamos hablado en la introducción del programa, de Fausto Herrera Catarino, quien es el presidente del Frente Barrial y Comunal del Partido Revolucionario Moderno, actual partido de gobierno, y es un hombre siempre de armas a tomar, en el mejor sentido de la palabra, en las mejores causas de la República Dominicana. ¿Cómo estás, Fausto? ¿Cómo te sientes? Bueno, buenos días, gracias por esta primera ocasión de visión estructural. Me alegro mucho de que ya tenga 5 años trabajando y emitiendo una opinión objetiva al país. Me alegra mucho porque te conocí cuando tú apenas empezabas a balbucear en las lides políticas y tomaste una de las decisiones de acompañar el esfuerzo que hacía el Foro Renovador para la convocatoria del Congreso del PRD en esa ocasión. Empresa que fue totalmente un éxito y que salvó a ese partido del holocausto, aunque luego eso se concretizó de manera trágica. En ese sentido he venido a someterme a las preguntas que tú consideres útiles en esta ocasión. Bueno, Fausto, es bueno que tú hayas puesto el tema de nuestra antigua casa, que como tú acabas de decir, después de tener creo que ese fue el primero o el segundo congreso posterior al PRD venir al país, que haya terminado de esa manera, de que un partido que le ha dado tanto a la democracia dominicana, que aunque ahora su hijo menor es el partido de gobierno actual, y que esperemos en Dios que de una manera u otra, si escucha algunos de los planteamientos que hacen, no grupúsculos como le quieren llamar algunos, pero un reducto importante del pensamiento liberal, hasta cierto punto progresista, pero en el mejor concepto como tal, Fausto, porque ahora el progresismo, el que se está viendo en la actualidad, por lo menos yo no lo estoy entendiendo. Es decir, yo creo que está muy divorciado de las políticas filosóficas que están detrás de esos planteamientos, y nos gustaría saber cómo el Frente Barrial y Comunal que tú diriges está viendo hacia dónde se está dirigiendo el mundo de hoy, pero muy en especial la República Dominicana dirigida por nuestro Partido Revolucionario Moderno. Bueno, el primer deber de un militante y un dirigente partidario es contribuir con el éxito de la organización a la que pertenece. Esté esta en la oposición o esté en el gobierno. Esa es la principal tarea de todo miembro. En ese tenor, el Frente Barrial y Comunal, que es un frente ideado por la sabia orientación del doctor Peña Gómez, que la trajo a partir de observar el desarrollo de los movimientos comunales y sociales en el Brasil de aquella época, de la primera fase de Lula, y del movimiento que se generó en México con Luis Donaldo Colosio. Y llegó aquí y convocó a una buena parte de los jóvenes que le acompañábamos en el bloque institucional, que estábamos en la batalla por recobrar el nombre del PRD, y dijo que había que vincular el trabajo político a las juntas de vecinos, a los grupos culturales, a los grupos deportivos, a todas las demandas sociales, medioambientales y demás. Y ahí surge ese propósito, y ese trabajo lo encomendó a varios de nosotros y otros compañeros que asumimos esa tarea
nos trasladamos del área estudiantil donde estábamos y del área sindical al área social y comunitaria. En ese tenor, en esta etapa, luego de que se logró el triunfo en las elecciones del 2020, con un trabajo políticamente y estratégicamente bien orientado, y la necesidad que tenía el pueblo de provocar un cambio en la conducción del país, luego de 16 años de mandato ininterrumpido del PLD y las graves consecuencias que estaba llevando ese mandato al país, con los casos de corrupción y los casos de disolución social de la sociedad dominicana. El PRM asume el país en condiciones de una emergencia mundial, la pandemia, claro. Y eso se abordó de manera correcta, pero eso conllevó a que había que rehabilitar la economía y también se pudo rehabilitar la economía. Eso permitió un desarrollo que posibilitó que el presidente Luis Abinader creara el respaldo para una repostulación, hecho que por primera vez lo logra una continuación del PRD. Anteriormente, el PRD solamente había logrado 2 mandatos, pero de 2 presidentes, no de uno mismo. Esta vez se logró y estamos en esa nueva etapa. En esta nueva etapa, el PRM tiene la gran encomienda de hacer y avanzar grandes promesas que tienen el orden estructural, de los cambios estructurales del país. Ya se hicieron algunos de ellos, como fue la reforma a la Constitución para evitar la repostulación continua. Ahora se está trabajando en el Ministerio de Justicia, que también es para de manera definitiva concretizar la iniciativa de la justicia independiente, que debe continuar para que ese poder del Estado actúe en la correcta dimensión que le corresponde de administrar la justicia en el país. En ese sentido, nosotros también estamos abogando como Frente Barrial y Comunal para que el partido asuma su rol político esencial, que a nuestro modo de ver es la de darle el apoyo fundamental a la gestión de gobierno para que ésta logre las metas trascendentes. Una pregunta en ese mismo orden, entonces, Fausto. Para el Frente Barrial y Comunal, me gustaría saber si ustedes entienden que en este momento que hay una proliferación importante de compañeros que aspiran a ser el sucesor del presidente Luis Abinader en el año 2028, pero que en el año que viene el partido está abocado a una reestructuración de sus cuadros de dirección política, pero resulta que no se ve, por lo menos hasta el momento, que antes de ese proceso haya un punto de convergencia entre todos los actores del partido, y no hay un elemento mejor para mí, desde mi óptica, que el Congreso. Previo a esa acción que está estatutariamente establecida y que la ley
de partidos políticos manda. Me gustaría saber si el Frente Barrial y Comunal entiende que sea posible o un congreso o un punto antes de llegar allí. Bien, muchas gracias. Me ahorra un tiempo al tú introducir el tema. Una de nuestras iniciativas actuales es la de que estamos solicitando a la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, en conjunción de otros frentes que también no han manifestado su identificación con el propósito, la idea de que, tomando en cuenta lo que establece el artículo 21 de los estatutos actuales, se convoque el Congreso Partidario, porque es el órgano llamado a conocer los grandes temas. Por ejemplo, la línea política con respecto a las relaciones dominico-haitianas deben ser tratadas en ese Congreso. La línea política con relación a la manera de abordar la concertación interna en el partido, por ejemplo, que el antiguo estatuto vetaba que funcionarios del primer nivel no ocuparan cargos en el partido. Eso debe ser rediscutido y eso debe tratarlo un Congreso. También debe tratar el Congreso la línea económica del gobierno, cómo resolver el tema de las propuestas de fusiones de instituciones que están en proceso. Eso debe ser tratado en el Congreso. Otro tema, por ejemplo, el Ministerio de Educación y de Educación Superior, es un tema sobre el que debe establecerse un consenso partidario. Otro de los temas del Congreso es también el problema medioambiental. Se debe discutir ese tema. Pero al parecer, Fausto, el partido no, la comisión ejecutiva, digo yo, porque yo he decidido, en mi caso de la corriente jurídica Unión y Solidaridad, que como tú sabes que me dijiste, desde el Congreso pasado en el PRD y lo seguimos haciendo en el PRM, entendemos de que eso, lo que Barrial y Comunal está asumiendo, debe ser la línea del partido, porque se ve hasta el día de hoy que el partido no está escuchándose a sí mismo, porque esos son elementos que yo entendía que debieron tratarse y que todavía estamos a tiempo de tratarlos, sí, porque el país y los PRMistas que en este momento dirigimos la nación, tenemos que expresar lo que nosotros pensamos de esos temas. Sí, te agrego que también la Ley de Seguridad Social es un tema que hay que tratarlo en el Congreso y el Código Laboral, entre otros temas trascendentes. Entonces, la línea internacional del partido, del gobierno. Entonces, nosotros estamos abogando por esta convocatoria por lo siguiente. Ya la dirección ejecutiva se había comprometido 4 años antes en convocar el Congreso. No lo hizo, lo postergó, se alegaron los temas de la pandemia y otros problemas, pero también se dejó arropar por el tema electoral. Entonces, ahora también se está anticipando el aspecto electoral, que de acuerdo con la ley, eso tiene unos plazos que todavía no están en vigencia. Entonces, si queremos demostrar la institucionalidad, que es lo que le compete a un partido que está en el gobierno, lo primero es dar el correcto ejemplo. Entonces, al PRM le conviene convocar su congreso ahora, en lo que queda de este año. Claro. Entre septiembre, para mí, noviembre, para dejar octubre para la vaina de las Américas. Para establecer las reglas y las normas fundamentales del comportamiento que deben tener todo el partido y de manera particular lo que son aspirantes a cargo de el mayor puesto de elección popular y el mayor puesto del Estado, que es la presidencia de la República.
Bueno, a mí usted me puede inscribir, Fausto, desde ya a la corriente que nosotros estamos, en ese apéndice de ustedes. Puede contar 100% con nosotros en este espacio, en nuestra voz, en lo que ustedes entiendan, porque nosotros estamos 100% de acuerdo con eso. En ese sentido, ya se están dando los pasos concretos para que eso no se quede como una voz en el desierto, sino que voces representativas del partido hagan propio este pedimento y conforme señalan los estatutos se haga la solicitud pertinente, que es una solicitud a favor del partido, primero, del fortalecimiento del partido, a favor del fortalecimiento del gobierno, a favor del fortalecimiento de quien encarna el gobierno, en esta ocasión el presidente Luis Abinader, y en favor de todos los dominicanos que cuando tienen una organización que actúa de manera consona con un ejercicio de la política correcto, va en beneficio de todo el país. Entonces, ahí no se trata de afectar a nadie, se trata de favorecer todo lo mejor y dar más democracia. Entonces, en ese tenor, obviamente, Evaristi, tú vas a ser invitado a los eventos que se van a ir realizando desde conferencias presenciales y virtuales con participantes nacionales e internacionales, eventos, conversatorios, paneles, seminarios y asambleas populares y de militantes de base. Mira, todo eso para alcanzar un nivel de concientización que abra paso a ese evento esencial para la democracia interna del PRM y del país. Bueno, mira, tú sabes que Crono no perdona, pero los pocos minutos que nos quedan, me gustaría saber cómo, si está participando el Frente Barrial y Comunal en tu persona y otros miembros en lo que es la gestión de gobierno. Por lo siguiente, Fausto, el presidente Luis Abinader ha ganado una reelección que recientemente cumplió un año de haber sido electa, pero también hay una parte importante de la dirección política de nuestro partido que no ha tenido una participación más directa e importante en cargos clave. Te digo porque el Frente Barrial y Comunal es una columna vertebral, como tú lo dijiste, de las sociedades, como lo planteó el doctor José Francisco Peña Gómez, y hay muchos puestos importantes en el que el sector barrial y comunal son prácticamente indispensables, como son lo que tienen que ver con parte de la seguridad social, con parte del gabinete de políticas sociales y del propio deporte y cultura. ¿Por qué? Porque hay hoy en día, Fausto, un dislocamiento con nuestro sistema de clubes culturales y todo eso, y me gustaría brevemente que tú nos des la opinión. Sí, aunque vamos a venir en una próxima ocasión. Mira, hay unos programas interesantes que ha anunciado el gobierno, por ejemplo, el Gobierno Contigo, que involucra a comunidades, la provincia Contigo. Eso, en todos esos organismos tienen que trabajar los frentes sectoriales del PRM, que no solamente el Frente Barrial, los frentes sectoriales, que son en su conjunto 17, más los otros movimientos que se agregaron en el proceso de la campaña. Entonces, en el balance que tenemos hasta ahora, de los cuadros militantes del partido, de cada 10, solo 4 están integrados al gobierno. Hay un déficit de un 60%. Estamos hablando de los cuadros, claro. No estamos hablando de los militantes en sentido general. Estamos hablando de los cuadros importantes. Hay un déficit porque solamente, si de cada 10 solamente hay 4 identificados, 6 son que el 60% de quienes estaban y de aliados que han llegado. Entonces tenemos un déficit y eso debe ser invertido. Ese déficit debe ser primero invertido, que por lo menos hay un 60% de PRMistas de todos los niveles y de todas las instancias integrado al gobierno y al programa de gobierno, con el que estamos comprometidos para tener el éxito que se requiere
en las elecciones del 2021. Y para que haya una conclusión con esa posición que plantea el buen amigo de Línea Ascensión 40-40-20, para que eso pase, yo quiero, en el caso mío, que eso es un deseo mío, ver figuras como Fausto Catarino Herrera y otros miembros de ese frente sectorial que hoy dirige Freddy Fernández, al frente de posiciones importantes, porque con los militantes y los jefes, y los militantes de un partido, es que un partido se mantiene en el gobierno, pero con que la gente lo vea, de que esa gente que trabajó por que ese partido llegue al gobierno, se vean reflejados en sus acciones en una gestión gubernamental, Fausto. Bueno, en que eso se cae de la mata. Vamos a venir, yo sé que el tiempo ya está concluyendo, yo lo que quiero es reiterar que estamos en un momento crucial de la vida política nacional e internacional, por todos los eventos que se están dando en estos momentos. Y hay un famoso libro que llama Los Ingenieros del Caos. De lo que se trata es que el populismo arrope la democracia representativa. Está tratando de imponer sus normativas a través de los medios digitales. Pero siempre hay figuras que trascienden en medio de las dificultades. Por ejemplo, tuvimos el caso universal de Nelson Mandela, que citó un ejemplo paradigmático de un político que su pueblo, sufriendo todos los vejámenes, como lo padeció José Francisco Peña Gómez, llegó al poder y no se enquistó, no en el poder, hizo sino lo que tenía que hacer. Hizo, y tampoco se religió y le dejó que las nuevas generaciones continuaran. Y el caso de Pepe Mojica en América Latina, así es, también hizo lo propio. Son dos próceres del pensamiento progresista de los políticos, y por eso no es verdad lo que dijo Fukuyama de que la historia, de que llegó el fin de la historia. Ahora es que empieza la historia. Así es, bueno. Y ahora empezará de manera positiva. Bueno, Fausto, para nosotros un gran honor, un placer tenerte aquí. Te vamos a volver a invitar próximamente, no muy lejano, porque hay muchos temas con los que tenemos que hablar contigo, porque entendemos que el PRM está obligado, sin manejo de ninguna índole, a ir a un congreso que lo único que va a hacer precisamente es fortalecer la marca partidaria, el criterio interno nuestro, para nosotros poder salir mucho más unificados a mantener una gestión de gobierno y a seguir dirigiendo los destinos de la República Dominicana. Muchas gracias, Evaristi. Ya nos vemos próximamente. A ustedes seguir con nosotros en la programación de Metrovisión. El próximo domingo, si Dios quiere, nos volveremos a ver en otra visión estructural más.